Empezamos. Primero, ¿cómo es que se encuentra dividido lo que es esta presentación? Básicamente va a estar dividida en una breve introducción, objetivos. También vamos a, perdón, un error en lo que es en la parte de contenido. Vamos a hablar sobre principalmente el mecanismo de acción. Mecanismo de acción de qué, del dolor, los diferentes agentes que están involucrados, la fisiopatología específicamente qué, las clasificaciones y finalmente con el examen físico, que es lo que más me importa en el área de semiología, ¿ok? Estos son los objetivos que ya les he estado mencionando. Vamos a ver primero que todo las características clínicas del dolor, básicamente una breve descripción, al igual que posteriormente a ello vamos a hablar sobre los diferentes tipos de dolor que podemos encontrar. Los más clásicos que pueden ser, por ejemplo, el somático o el visceral. Ya sabemos o tenemos que tener en cuenta qué cosa, que el dolor de lo que es de tipo somático ocurre a nivel superficial. ¿Ok? Superficial, vayan teniendo eso en cuenta mientras que entrando en lo que es un tipo de dolor visceral, que es lo que se hace referencia, básicamente como su propio nombre lo indica, va a ser un dolor provocado, ¿por qué? Por un daño. ¿Daño a qué? Daño a órganos o vísceras, ¿ok? Y neuropático es otra en la cual, bueno, les voy a explicar mucho más adelante, ¿ok? Ahora, también que tenemos que tener en cuenta qué cosa, como les mencioné, las bases neuroanatómicas que vamos a ver en esta ocasión y neurofisiológicas, las cuales les voy a explicar. Y espero que estén prestando atención. Esto es muy importante porque si no conocemos un poco de lo básico, no vamos a poder tener en cuenta cómo es que se va a poder manifestar en el paciente, ¿ok? Al igual que finalmente, hacer una breve descripción de la semiología propia de lo que es el dolor, ¿ok? Ahora, empezamos. ¿Qué es el dolor? Según la Real Academia Española, ¿qué es lo que nos menciona? Nos menciona que básicamente el dolor va a ser una sensación molesta, ¿ok? Y aflictiva que puede ser producido en alguna parte del cuerpo. ¿Dónde puede ocurrir? A nivel de interior o exterior, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace referencia a esto? Si se refiere a que el dolor puede ser causado, por ejemplo, a nivel superficial, por ejemplo, a nivel de aquí, de la piel, una lesión cutánea, por ejemplo, por una cortadura, o si no, a nivel interno. ¿Por ejemplo, de cuál? Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un IMA, ¿ok, chicos? ¿Qué otras cosas pueden ser provocadas por un daño a nivel interno? No solamente el corazón, pueden ser otras partes, como por ejemplo una úlcera gástrica, ¿ok, chicos? Estos son causas que van a provocar dolor, pero ¿a nivel a dónde? ¿En dónde? Básicamente en el interior. En el exterior ya sabemos, traumatismos, golpes, cortaduras, quemaduras, entre otros. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia, básicamente, qué va a significar el dolor? Bueno, va a significar tres cosas muy importantes, y no quiero que se olviden. Va a significar una advertencia de agresión. ¿A qué es lo que hace referencia a esto? Esto hace referencia a que va a haber un daño, ¿ok? Como lo vieron en el concepto anterior, daño ya sea a nivel interno o externo de lo que es nuestro organismo. ¿A qué se refiere el siguiente punto? Síntoma para explicar que tiene un enfermo. Básicamente nosotros conocemos una anamnesis, o sea, su examen clínico, su historia clínica. No se vayan a olvidar eso. Básicamente, uno de los principales motivos de consulta es un paciente que llega refiriendo dolor. Y nosotros tenemos que investigar adecuadamente cómo es que lo va a padecer, cuándo va a ser. Los clásicos puntos, chicos, que deben de saber el día de hoy. La clásica Alicia, ¿ok? ¿Y por qué mencionas Alicia, Alex? Básicamente no es que sea el nombre de una chica, no, sino que es una mnemotecnia para recordar los diferentes puntos que tenemos que nosotros preguntar al momento que le preguntamos a nuestro paciente sobre el dolor. La A, básicamente, ¿qué va a ser? La clásica antigüedad, o sea, en qué tiempo ha ocurrido lo que es el dolor. Puede ser agudo, o sea, de origen reciente o crónico, ya lleva llevándolo el dolor con mucho tiempo. Localización, o sea, dónde ocurre el problema. La I, chicos, que es básicamente de propagación o de irradiación, hacia dónde se va a ir el dolor. Por ejemplo, tenemos un pacientito que, por ejemplo, como ven aquí, en esta imagen, vemos que le duele el pecho. Podría decirnos también de que además de tener ese dolor en el pecho, también puede referirnos qué cosa, que tiene dolor en dónde. Dolor en dónde, y por ejemplo, chicos, dolor en lo que es a nivel del brazo. Brazo y antebrazo. ¿Ok? Toda esta zona de aquí, la parte medial, le va a comenzar a doler. Es una de las otras manifestaciones que puede tener un paciente que sufre, por ejemplo, un infarto o de miocardio. También puede decir de que me duele, doctor, el cuello. No, no sé por qué, siento que algo me aprieta. Son síntomas típicos
de los cuales se va a irradiar el dolor en un caso de un infarto agudo de miocardio, ¿ok? También tenemos que preguntar la C. ¿La C de qué cosa es? La C es de carácter, ¿ok? ¿A qué hace referencia el carácter? Básicamente el carácter se refiere a la característica de cómo va a ser el dolor, ¿ok? Esta característica del dolor puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, puede ser de tipo opresivo. Vas a sentir como que algo muy pesado estuviera aplastándose sobre tu pecho. Quemante, como su propio nombre lo indica. Básicamente el paciente va a decir que tiene una sensación de quemazón en lo que es en cierta parte del cuerpo. Ejemplo de qué caso puede ser esto, una clásica pericarditis. ¿Ok? El paciente puede referir esto. También puede ser un dolor punzante. ¿Qué tipo de caso puede ser punzante? Te va a decir, doctor, por favor, no sé qué tengo un dolor que siento que algo me hinca. Generalmente dicen así, me hinca o si no me pincha. Y tú le preguntas a tu paciente si es a nivel de tórax, ¿en qué parte le duele, señor de pecho? Me duele al lado, doctor, aquí me duele aquí, donde estoy haciendo el puntito. Generalmente eso es causa de qué? De un neumotórax, ¿ok? Neumotórax. No se vayan a olvidar eso. También tenemos otros tipos de componentes en la lista, como le mencioné, ya terminamos la C, tenemos la I, y nos indica la intensidad. ¿Cuál es la importancia de esto? Que básicamente esto es un componente mucho más, por así decirlo, subjetivo. ¿Por qué digo subjetivo? Porque básicamente es cómo el paciente va a valorar en una escala lo que él siente. Por ejemplo, en una escala de 1 al 10, nosotros le preguntamos, señor, si tuviera usted de una escala de 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Y el paciente te va a decir, tengo un dolor 7, 8, es mucho, no lo soporto. Así es, ¿sí? ¿Ve, chicos? Y la A de básicamente de qué es? De atenuantes. Atenuantes. La atenuantes, básicamente, ¿qué es lo que se refiere con atenuantes, chicos? Básicamente son acciones que le van a aliviar el dolor. Y también tenemos lo que son las provocaciones. Básicamente van a ser factores o asociaciones en los cuales va a empeorar el dolor, ¿ok? Tengan ese en cuenta, chicos. Es un breve repaso, pero bueno, ya lo enfocaremos más adelante, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros siempre consideremos el dolor? Porque es parte determinante de qué? De nuestra historia clínica, como les mencioné. Siempre en toda historia clínica vamos a tener que anotar estos tipos de características que va a tener el paciente, al igual que también vamos a tener que tratarlo, ¿ok? Porque nuestros pacientes que generalmente vienen refiriendo dolor, vienen en busca de que nosotros le ayudemos a aliviar ese dolor. Por ejemplo, si tiene un dolor de cabeza, le vamos a dar lo que es un AINE para lograr aliviar esos síntomas que puede tener nuestro paciente, ¿ok? Ahora, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de lo que son las neuronas que van a intervenir, en donde se preguntarán a nivel de lo que es este síndrome doloroso, ¿ok? Vamos a tener que tocar en cuenta qué cosa, chicos. Vamos a tener que mencionar básicamente los nociceptores, ¿ok? ¿Dónde es que se encuentran los nociceptores? Aquí lo van a encontrar claramente. Aquí vamos a encontrarlo a nivel periférico, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes terminaciones nerviosas a nivel de lo que son, por ejemplo, nuestras extremidades, a nivel de la piel, a nivel de lo que es nuestro tejido seroso subcutáneo, como ya hemos visto en anatomía, también hueso y músculo. Pero no solamente lo vamos a encontrar aquí, por ejemplo, sino que también lo vamos a poder encontrar en dónde, a nivel de los órganos, de las vísceras. ¿Por qué? Porque estas también tienen una regulación nerviosa, ¿ok? Una regulación nerviosa por lo general lo que es autónomo. Ya sabemos, puede tener una inervación por el componente en lo que es simpático o parasimpático, ¿ok? Esas son básicamente las terminaciones que normalmente van a estar inervando lo que son las vísceras, mientras lo que vamos a encontrar a nivel de la piel son otras, ¿ok? Son las que vamos a encontrar a nivel periférico, las terminaciones periféricas, ¿ok? Básicamente los que van a detectar lo que es el daño que se va a producir a nivel de lo que es a nivel periférico, o sea, en las extremidades, en la piel, básicamente son los clásicos nociceptores. Estos nociceptores, como pueden ver aquí, chicos, van a registrar lo que es el dolor, por ejemplo, aquí, que está ocurriendo en el paciente. Se está quemando, hay una lesión que ocurre de manera periférica y básicamente va a terminar enviando la señal del dolor. Van a enviar, por ejemplo, va a pasar por aquí, pueden estar viendo,
va a pasar por acá, chicos, va a ir yendo. Por ejemplo, a través del nervio mediano, por ejemplo, uno de los nervios que vamos a encontrar clásicamente en la región del antebrazo. Llega por aquí por los nervios interdigitales del dedo, llega a través del nervio mediano y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Para ya no entrar mucho en anatomía. Básicamente estos nervios van a servir como sistemas de conducción para que envíen la señal a dónde, se preguntará. Básicamente aquí, a este componente de acá, como pueden ver. Que es básicamente es nuestro ganglio dorsal posterior. ¿Ok? Ay, perdón, disculpen. Ganglio dorsal posterior. A través del ganglio dorsal posterior es el lugar en el cual se van a enviar todas las señales aferentes, o sea, las que envían las señales desde el exterior. ¿Ok? Llegan por acá y como ven, y se va a introducir a nivel de la médula. ¿Qué ocurre? Ya eso es lo que ocurre, por ejemplo, chicos, en lo que es tejidos superficiales, por así decirlo, como les mencioné. ¿Cuáles son los tejidos superficiales? Ya les mencioné que es la piel, el tejido subcutáneo, clásicamente, el músculo, hueso y articulaciones, ¿ok? Esas son las principales señales que van a recibir lo que son este tipo de nervios periféricos. Ahora, lo que les iba a mencionar, que vamos a encontrar en los nervios a nivel de las vísceras. Bueno, básicamente, como les mencioné, sería un control simpático y parasimpático, pero también tienen su propia vía. ¿Ok? Recordando conceptos, aquí vamos a ver en esta parte de acá, chicos. Van a enviar señales aferentes también cuando ocurre un daño a nivel de estos órganos. Y se van a enviar señales a través de este ganglio de aquí. Si se preguntan, por ejemplo, Alex, ¿qué ganglio es este? Básicamente son los ganglios paravertebrales. Son los ganglios paravertebrales. Básicamente son los ganglios que se van a encargar de regular qué cosa, lo que es la parte simpática y parasimpática de los vísceras. Si se vuelven a preguntar, Alex, nunca he visto esos nervios, por ejemplo, en mis clases? Básicamente son nervios que se van a encontrar ¿en dónde? A nivel de la columna vertebral. A nivel de la columna vertebral, ¿ok? Digamos que estos son los cuerpos. Tuc, 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 tuc. Que son nuestros núcleos pulposos y así adecuadamente, ¿ok? Los ganglios paravertebrales, como su propio nombre lo indica, se van a encontrar ¿en dónde? A los costaditos, ¿ok, chicos? Aquí se van a encontrar en forma de cadena. Lo habrán visto recordando lo que son las clases de anatomía. Generalmente nunca se llegan a diseccionar estas cosas porque son muy difíciles de ver, pero en una que otra pieza sí se logra ver. Estos ganglios de acá básicamente son los que salen y van a encargar de lo que es regular, básicamente controlar qué cosa. Por ejemplo, órganos y vísceras, como que clásicamente como nuestro corazón. Se encarga de regular. Por ejemplo, ya sabemos que el corazón tiene una inervación simpática para controlar qué cosa, la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Eso es uno de los ejemplos, lo que carga de inervar básicamente lo que es nuestro corazón. ¿Ok? También, ahora, tenemos que mencionar qué cosa también, de que, por ejemplo, llegan lo que es hacer conexión con lo que les mencioné aquí, con el ganglio paravertebral, y van a ingresar posteriormente ¿en dónde? Aquí, chicos, como pueden ver, también ingresan en conjunto con lo que son las fibras de los nervios periféricos, ¿ok? En un mismo lugar se van a juntar en una sola vía. También van a llegar al ganglio dorsal posterior, como les mencioné. Y básicamente también van a enviar sus señales a lo que es a nivel de aquí, a nivel de la médula. Ok, ahora, tenemos que mencionar qué cosa. También de que, como les mencioné, de que había dos vías. Una vía simpática y una vía somática. Ok. Si se pregunta cuando ustedes vean mi diapositiva a qué me refiero con la vía somática, yo me refiero a básicamente esto, chicos. La vía somática son de los nervios periféricos. Nervios periféricos, ¿ok? Como manera de resumen, lo pongo, nervios periféricos. ¿Y qué se van a encontrar regular? Lo que es la piel, el tejido subcutáneo, los huesos, músculos y articulaciones. Pero la vía somática en sí se divide en dos partes más importantes. Otra vía superficial y una vía profunda. Si se preguntan básicamente qué es lo que se va a detectar a nivel superficial, es lo que es la piel y tejido seroso subcutáneo. ¿Ok?
Y profunda, básicamente, ¿qué va a ser? Va a ser músculos, también lo que son las articulaciones, y también, ¿qué cosa? Lo que les mencioné, los huesos. Ahora, ¿por qué es importante que les mencione esta división? Ya que nosotros, si nos ponemos nos ponemos a analizar cuál es un poco más exacto, por así decirlo, cuando ocurre una lesión, el superficial le va a ganar al profundo. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, si yo comparo una rotura de un hueso con lo que es una gran lesión, por ejemplo, una gran lesión punzante, cortante en mi brazo, cual yo puedo detectar dónde es mucho más localizado a nivel superficial que en comparación lo que es a nivel profundo. ¿Ok? Ahora, la vía simpática es lo que les estaba mencionando antes, lo que se da a dar inervación a lo que son los órganos cívicos. Ya puede ser por parte de la vía simpática, como les decía. Puede ser por parte de la vía simpática. ¿Y por qué mencioné antes parasimpática? Porque también se ha demostrado que hay un porcentaje no tan grande en comparación con la vía simpática, generalmente es del 15%, que también van a enviar señales de regulación cuando hay reporte de daño, ojo, reporte de daño por la vía parasimpática. Esto ténganlo en cuenta. La vía simpática es la top, la principal, la que se va a encargar básicamente de registrar los daños. También puede ser la vía parasimpática, pero no mucho. Una vez mencionado esto, pasamos a lo siguiente. Como pueden ver ahí, la fisiopatología del dolor. Que esto es muy importante que todos tengamos en cuenta porque esto nos va a explicar cómo es que se van a manifestar los diferentes problemas en el organismo. ¿Ok? Vamos a continuar. Primero que todo, vean en el cuadrito que tengo a la izquierda los puntos más importantes a desarrollar, que es una lesión periférica. Eso es lo que primero va a ocurrir. Como pueden ver aquí, primero va a ocurrir una noxa. ¿Qué era noxa? Básicamente una lesión. Una lesión. Por eso es que puede ver aquí, estímulo noxiosa. Básicamente, un estímulo que provoca una lesión. Por ejemplo, este paciente que fue hincado con un clavo. ¿Esto qué va a pasar? Primero va a haber una transducción de la señal. ¿Por medio de qué? Por medio de las terminaciones de los nociceptores, ¿ok? Los que se van a encontrar básicamente a nivel periférico, encargados de registrar el daño. Posteriormente a ello, ¿qué va a pasar? Se va a tener que transmitir la señal. Por eso inicia la etapa 2, lo que es la transmisión, en la cual por medio de ciertas fibras, que ya les mencionaré en adelante, específicamente cuáles, la A delta, al igual que la tipo C. Esas son las dos fibras únicas encargadas de enviar o transmitir, mejor dicho, lo que son las señales de dolor a nivel de los ganglios dorsales, ¿ok? De la médula espinal. Llega aquí y posteriormente es enviada a lo que es a nivel de la médula espinal. Posteriormente va a ser captada por lo que es la médula espinal y va a ser transmitida. ¿A dónde? Va a ser transmitida a lo que son la médula espinal y va a ir ascendiendo para posteriormente llegar al nivel de dónde? A su centro integrador. ¿Dónde es el centro integrador? Básicamente el cerebro. Ya les especificaré más adelante qué parte del cerebro está involucrada, pero los principales básicamente va a ser el tálamo y lo que es la corteza cerebral. ¿Ok? Posterior a ello, lógicamente, cuando hay una expresión de dolor, se envía una señal de respuesta, como pueden ver aquí. Y básicamente esa señal de respuesta se va a encargar de la modulación. O sea, básicamente, ¿qué va a hacer? Va a ser de que el dolor continúe o si no, se detenga. ¿Ok? Porque básicamente el dolor es así. Va a ser un sistema en nuestro sistema nervioso central que se va a encargar de controlarlo. Si debo yo de continuar manifestando el dolor o si no debo de inhibir. ¿Ok? Continuamos con el siguiente punto. Cuando tenemos lesiones pertinentes, persistentes también es importante mencionar, o sea, lesiones constantes, va a haber una sensibilización de las astas posteriores. O sea, ¿qué es lo que se refiere a este punto? Básicamente se refiere a que si yo sufro constantemente un dolor, yo me voy a adaptar a este dolor y lo que generalmente me provocaba ese dolor, ya no lo hará en un futuro. ¿Ok? Ahora, tenemos que mencionar qué sustancias son enviadas o producidas al momento que hay una anoxia en el paciente. Principalmente vamos a tener esto de aquí. ¿Ok, chicos? Vamos a tener aquí lo que pueden ver, una lesión, un objeto punzocortante. Supongo que hagamos que es un bisturí, se corta en medio de una cirugía.
¿Qué va a pasar aquí? Nuestros propios tejidos van a liberar diferentes factores inflamatorios. ¿Como cuáles? Tenemos principalmente qué cosas, la bradiquinina, lo que es la serotonina y clásicamente las prostaglandinas. Esas son enviadas a lo que son nuestros nociceptores. Esto de aquí que ven, chicos, son los nociceptores. Los nociceptores. Ténganlo eso en cuenta, ¿ok? También pueden ser estimulados por otras vías, como cuáles, por medio de la histamina. ¿Quién secreta la histamina, chicos? Los mastocitos, como pueden ver aquí. Los mastocitos van a ser los encargados de enviar lo que son estas señales dolorosas también hacia los nociceptores, ¿ok? También propiamente lo que es el potasio. ¿Por qué potasio? Porque básicamente nosotros, cuando tenemos una muerte celular, por ejemplo, una necrosis, ¿qué va a pasar aquí? Básicamente todo el contenido que tenemos a nivel de lo que es de nuestras células se van a liberar hacia el exterior. Y uno de esos componentes es el potasio. Y este potasio va a terminar estimulando este nociceptor. ¿Ok? Ahora, además de estas sustancias que van a activar a los nociceptores, tenemos otras muy importantes, como cuáles este amiguito de aquí, que ven acá, si se han preguntado aquí. Tenemos a la sustancia P. Y básicamente esta sustancia P va a estimular lo que es un nociceptor, pero específicamente ¿cuál? ¿Qué parte? Es la parte NK1, ¿ok? NK1. Este básicamente cuando estimula su receptor específicamente el de NK1, también van a terminar estimulando el envío o básicamente la transmisión de lo que es el dolor. Eso ténganlo en cuenta, ¿ok? Hasta ahí todo claro, chicos. Si están ahí, por favor, pónganle un like o algo. Si no, vuelvo a repetir. En caso de que tengan dudas, podrían comentarme. Bueno, veo que está todo bien. Ok, vamos a continuar, ¿ya? Porque quiero que tengan todo en claro, chicos, porque síndrome doloroso es algo que van a verlo en todas sus historias clínicas que ustedes lleguen a realizar a sus pacientes en el hospital. Y siempre el doctor va a ser muy espeso, por así decirlo, va a querer que sepan todas las causas que puede provocar el dolor. Ahora continuamos, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Una vez que se envía el dolor a través de lo que es clásicamente, como les mencioné, a través de nuestro ganglio posterior y llega a la médula, ¿qué va a pasar a nivel de la médula? Ahí va a entrar en acción, ¿qué cosa? Otro componente muy importante y va a ser especificado en este cuadro, ¿ok? ¿Quién es ese agente tan importante? Básicamente va a ser el glutamato, ¿ok? Este glutamato básicamente, ¿qué va a estimular? Va a liberar, este glutamato que básicamente se va a encontrar en las terminaciones posteriores del nervio, van a ser liberados en forma de vesículas. El glutamato y básicamente van a ser recepcionadas por la neurona postganglionar. O sea, básicamente la neurona que le sigue, que estaría acá, que le continúa por aquí, por así decirlo, llega y entra. Básicamente, ¿qué va a pasar aquí? Este glutamato va a ingresar va a estimular lo que son los canales NMDA. Y Alex, ¿por qué es que yo quiero estimular mis canales NMDA? Fácil, porque los canales NMDA van a estimular, ¿qué cosas? Van a estimular la entrada clásicamente de calcio, muy importante, al igual que también estimular qué cosa, activar a la fosfolipasa C. ¿Para qué? Para que se forme la IP3 y yo también termine sacando más calcio intracelular hacia el citosol. ¿Ok? Esto es muy importante que tengan en cuenta. ¿Ok? Esas son las dos vías importantes en las cuales va a haber un aumento de calcio a través de la apertura del canal NMDA, al igual que la fosfolipasa C. ¿Ok? Tengan eso en cuenta, chicos. Una vez que ya tengamos lo que es calcio a nivel intracelular, va a pasar dos cosas. Se va a activar lo que es el óxido nítrico sintetasa, al igual que diferentes quinasas. ¿Ok? Este óxido nítrico sintetasa y estas quinasas, como por ejemplo, ¿cuáles? La clásica pKa, por ejemplo, que ya hemos visto mucho en fisiología. ¿Esto qué va a generar, por ejemplo, chicos? Esto va a generar de que se manifiesten, ¿qué cosas? Genes de transcripción. ¿Por qué quiero genes de transcripción? Se preguntará, básicamente van a enviar señales, básicamente que van a estimular, ¿qué cosa? La sinapsis, ¿ok? El envío de señales. ¿Qué tipo de señales? Se preguntará. Señales de dolor. Señales de dolor. ¿Y por qué quiero esto? Porque básicamente, chicos, el glutamato va a ser de qué?
el dolor sea continuo. ¿Ok? Básicamente, si por ejemplo tú te has hincado, te has cortado una herida, te duele por buen rato. Ese momento en el cual va a ser de que te duela durante buen rato, va a ser gracias al glutamato. Ya les dije que el glutamato va a ser de que entre lo que es el calcio a nivel de la neurona postsináptica y básicamente se termine estimulando nuevamente o enviando señales nuevamente del dolor. ¿Ok? Eso va a ser el glutamato. ¿Ok, chicos? Estimular o básicamente que sea continuo el dolor. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Por eso lo puse aquí. El glutamato va a activar estos receptores NMDA para que entre calcio, ¿ok? Como les mencioné, y va a haber una activación. Lo que les estaba explicando, este dibujo, uy, se quedó congelado. A ver, se quedó congelado. Ya está. Básicamente ocurre lo que les he estado mencionando, chicos. El glutamato va a activar lo que son los receptores NMDA y va a generar unas cascadas de señalización de calcio, ¿ok? Eso como breve resumen de lo que les estaba mencionando. Y va a ocurrir una retroalimentación positiva, ¿ok? Una retroalimentación positiva, no se olviden, o sea, hacen que el dolor sea constante. Y además, con la ayuda de lo... ¿Y eso qué va a generar, por ejemplo? Como les mencioné aquí, acá. Va a generar esta retroalimentación positiva gracias al glutamato. ¿Qué va a hacer? De que se libere mucho más glutamato. Más glutamato y más sustancia P, haciendo que el dolor dure más. Eso no hay que olvidar, ¿ok? Eso puede ocurrir a nivel de lo que es somático y a nivel visceral. Eso ténganlo mucho en cuenta, ¿ok, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Porque tengo una preguntita para ustedes. Aquí, en este banco de preguntas que he sacado yo, básicamente les preguntamos, le hacemos la primera pregunta. Según la fisiopatología del dolor, ¿qué sustancia activa los receptores NMDA, como les estaba mencionando, chicos, y promueve la entrada de calcio? ¿Cuáles, chicos? A ver si han estado atentos. Podrían ponerlo por el chat. O si no, activar sus micros. El glutamato, dijiste. Ujú. Así es, como dice su compañero. Básicamente va a ser el glutamato. No se olviden de eso. Muy importante. ¿Ok? Bueno, ya responde su compañero. Y continuamos. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? ¿Por qué es que he puesto esta diapositiva? Porque lo que menciona sus libros de semiología nos menciona que el dolor fisiopatológicamente se clasifica en. Esta es la clasificación netamente de lo que es el dolor, chicos. Eso nunca se olviden, ¿ok? La clasificación del dolor. Lo que nos menciona, por ejemplo, libros como El Argente o El Suroz, que nos dice básicamente que el dolor puede ser de 4 tipos muy importantes. Puede ser el dolor somático, como pueden ver aquí, el visceral, el neuropático y, o el dolor funcional o psicogénico, ¿ok? En el dolor somático, básicamente, ¿quiénes lo van a activar? Como pueden ver aquí, pueden ser los mecanorreceptores, como lo podemos ver aquí, que van a encontrarse a nivel periférico, los termorreceptores. ¿Estos termorreceptores en qué momento se van a activar? Estos termorreceptores se van a activar en 2 momentos muy cruciales, cuando hay una elevación de la temperatura o una baja de la misma, ¿ok? Cuando hay una elevación puede ser a nivel, recién se van a activar el dolor en qué momentos, cuando se alcance, por ejemplo, los 45 grados, ¿ok? Mientras que pueden alcanzar temperaturas mucho más bajas cuando se lleguen a los 5 grados, ¿ok? Básicamente se van a enviar señales de dolor los termorreceptores. También vamos a tener lo que son los receptores polimodales. No olvidar esto, porque ¿cuáles son los receptores polimodales? Básicamente son receptores que van a tener un combinado de varios receptores. Mecanorreceptores, más termorreceptores, más quimiorreceptores. ¿Ok? Esos son los receptores polimodales. Y también van a estimular lo que es el envío de las señales de dolor. Y además, ¿qué debemos de mencionar del tipo de dolor somático? Que es localizado, no se olviden, localizado. Básicamente, cuando nosotros hagamos nuestra historia clínica y le preguntamos a nuestro paciente dónde le duele, nos va a poder indicar fácilmente dónde es. Ahora, ¿cuál es el tipo de dolor visceral?
como les mencioné, es el dolor que vamos a encontrar en los órganos y las vísceras. ¿Y qué es lo que lo va a estimular? Tres componentes muy importantes, ¿ok, chicos? Básicamente va a ser lo que es la propia distensión, como pueden ver aquí. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una obstrucción intestinal, como pueden ver aquí. Esta obstrucción intestinal, ¿qué va a generar? Esta obstrucción intestinal va a generar de que se acumule lo que son por ejemplo, a nivel de los intestinos, las heces, y si esas heces no son eliminadas, ¿qué va a pasar? Básicamente vamos a tener una estimulación de las propias bacterias que se van a encontrar aquí a nivel del intestino y van a comenzar a proliferar. ¿Por qué? Porque las heces no están siendo eliminadas y la van a utilizar lo que es básicamente los restos metabólicos por las bacterias para que puedan seguir reproduciéndose. Y lo más importante, van a producir gases. ¿Qué tipo? Por ejemplo, el CO2, básicamente. ¿Y esto qué va a generar? De que se distienda lo que es netamente. Distienda netamente. ¿Qué cosa, chicos? Básicamente las vísceras. Ahora, ¿qué va a provocar el dolor? En sí no es la propia distensión. ¿Qué es lo que lo va a provocar el dolor? Básicamente son las contracciones. La contracción peristáltica, chicos, ¿ok? La contracción peristáltica ya sabemos que básicamente son una de las contracciones que van a estimular lo que es el movimiento de la comida para que pueda moverse adecuadamente, por ejemplo, porque ya sabemos que son dos, las contracciones peristálticas al igual que las segmentarias. Este tipo de contracciones, básicamente como tenemos un exceso de lo que es este contenido en el intestino atascado, ¿qué van a hacer? De que aumenten su intensidad, de que sean mucho más fuertes, ¿ok? Ya sabemos que las ondas que normalmente encontramos en el intestino generalmente son las ondas de tipo lenta que se manifiestan así. Esas son las ondas lentas. Y para que ocurra la contracción debe haber una despolarización. Y cuando ocurre la despolarización deben haber los picos, como pueden ver aquí, los picos. Estos picos básicamente son las entradas de calcio. Y estas entradas de calcio básicamente van a hacer que ocurra la contracción, ¿ok? Pero como yo quiero aumentar su intensidad, yo tengo que aumentar mucho más la entrada de calcio para que se formen muchos más picos. Y si genero muchos más picos, aumento su intensidad, aumento la fuerza. Si aumento la fuerza, básicamente se va a contraer tanto lo que es nuestro intestino que se va a elevar, ¿qué cosa? La presión introluminal. Y si se eleva la presión introluminal, nuestros receptores que se encuentran en el intestino, por ejemplo, encargados de detectar la presión, van a manifestar dolor. ¿Ok? Pero no solamente es esto que va a generar el dolor a nivel de lo que es visceral, sino que también va a ser por alteración de una parte muy importante que hemos visto en anatomía. Voy a borrar esto, chicos, para que tengan más espacio. También va a producirse, ¿por qué? Por medio de lo que es la afectación de las cápsulas. ¿Ok? ¿Qué cápsulas se preguntarán? Básicamente, como hemos visto en anatomía, sabemos de que, por ejemplo, tenemos nuestro clásico hígado, nuestro clásico hígado, y cuando hemos estado rotando por anatomía, hemos visto que ha tenido una cápsula fibrosa que generalmente lo encontramos recubriendo lo que es la propia víscera. Básicamente, en situaciones normales de por sí, la propia víscera no está en contacto con esa fina capa que se encuentra recubriendo lo que es netamente, por ejemplo, la víscera. Ejemplo de ello, el hígado. ¿Ok? Cuando el propio hígado, el intestino, por así decirlo, crecen, ¿qué es lo que se va a producir? Básicamente van a comenzar a tocar lo que es esta cápsula. En el hígado, ¿qué cápsula tenemos? La cápsula de Wilson, por ejemplo. Esta cápsula de Wilson está llena de terminaciones nerviosas, ¿ok? El hígado no mucho. Recién lo que es la propia cápsula está llena de receptores, ¿ok? Y cuando la comienzan a afectar esta propia cápsula, se manifiesta el dolor. ¿Ok? También pueden ser otros casos, como lo menciono aquí, en casos de isquemia, como pueden ver así decirlo. Básicamente, ¿qué es la isquemia? Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, ¿qué va a generar qué cosa? Afectación, que va a generar una afectación del tejido tisular. Este tejido tisular básicamente puede ser, por ejemplo, una extremidad, como por ejemplo nuestro pie, puede ser una víscera, vísceras u órganos, nuestro corazón, cerebro o intestinos, ¿ok?
Básicamente, cuando entramos en procesos de isquemia, se va a manifestar adecuadamente el dolor. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque básicamente van a aumentar los niveles de ¿qué? De ácido láctico. ¿Ok? Estos niveles de ácido láctico van a terminar estimulando los receptores del dolor que vamos a encontrar en cada tejido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ácido láctico les menciono que se va a estar estimulando. Entonces, porque al no tener oxígeno, no vamos a tener oxígeno nosotros, que se va a estimular la vía anaeróbica, en la cual con el poco oxígeno que me queda, que no es suficiente para activar la vía aeróbica, me va a terminar formando piruvato, y ese piruvato me va a formar más ATP. ¿Pero a qué costo? Al costo de que yo forme ácido láctico. Y ese ácido láctico básicamente va generándome dolor. ¿Ok? Ahora, tenemos que hablar también de lo que es propiamente la inflamación. ¿Qué ocurre en la inflamación? Por ejemplo, clásicamente tenemos con una infección, por ejemplo, de origen microbiano. Tenemos clásicamente esta bacteria de aquí que va a terminar lo que son nuestros receptores. Nuestros TOL receptor, nuestros receptores TOL, que básicamente van a terminar estimulando ¿qué cosa? Van a terminar enviando lo que es, por ejemplo, aquí, diferentes quimiosinas, citoquinas que van a terminar estimulando el dolor. Ok, chicos, ténganlo eso en cuenta porque ya sabemos que las bacterias de por sí no solamente van a ser identificadas por los receptores, sino que también van a ser identificados, ¿qué cosa? Sus endotoxinas que también estas mismas van a enviar. Ok, y como pueden ver aquí, básicamente se va, una vez de que ya es reconocido por el receptor TOL, lo que es esta bacteria que se va a estimular la activación de aquí, como pueden ver aquí la liberación de fosfolípidos de la membrana. Si yo libero fosfolípidos de membrana, básicamente, ¿qué voy a terminar formando o estimulando? La formación de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, como hemos estado viendo, por ejemplo, en el curso de anatopato, ya sabemos de que al final de cuentas termina formando dos, prostaglandinas y leucotrienos. Y recuerden que les mencioné que las prostaglandinas, una de las, ya sabemos de las tantos tipos que hay de prostaglandinas, terminan estimulando el dolor. ¿Ok? Y es por eso de que a un paciente, por ejemplo, que refiere dolor, generalmente, ¿qué se le da? Se le da AINES. Se le da AINES para básicamente disminuir la producción de prostaglandinas, ¿ok? Ahora, vamos a mencionar lo que es el tipo de dolor neuropático. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque generalmente no preguntan mucho, generalmente preguntan más por lo que es el dolor somático y visceral, pero es importante tener en cuenta cuáles son los puntos más importantes que tienen que llevarse de aquí, que ocurre de manera permanente o intermitente. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo, los tipos de dolores, chicos, tenemos tres tipos de dolor. Tenemos uno de tipo, por ejemplo, agudo, crónico, y el peor de todos, chicos, uno permanente. Uno que no calma a pesar de que yo le doy tratamiento, o intermitente, por así decirlo. Este dolor permanente que vamos a tener aquí, básicamente lo va a manifestar, básicamente a eso se refiere este tipo de dolor, uno neuropático, que es permanente, que siempre va a estar ahí, y se relaciona con lo que es de manera paroxística. O sea, ocurre de manera súbita, su inicio es súbito, o cuando finaliza también es súbito, ¿ok? O sea, repentino, pum, de frente. Ahora, ¿qué tipo de ejemplos tenemos en el dolor de tipo neuropático? Un dolor que siempre está presente, chicos. El clásico dolor que pueden venir en pacientes que acuden a consulta que han recibido amputaciones. ¿Ok? Por eso los subrayo aquí. El clásico dolor fantasma, que nuestro paciente, por así decirlo, acude a nuestra consulta y refiere dolor en una sección de una extremidad que ya no la presenta, pero él sigue presentando dolor. También, ¿qué puede ser causado? Por una lesión a nivel del tálamo, un dolor talámico, ¿ok? Ya ocurre a nivel del sistema nervioso central, como les he estado mencionando, ¿ok? Ténganlo eso en cuenta. Eso es lo principal que se tienen que llevar de lo que es el dolor de tipo neuropático, ¿ok? Y principalmente tenemos que mencionar el último tipo de dolor que vamos a encontrar en nuestros libros de, por ejemplo, de Argen. Nos dice el dolor funcional o psicogénico. Básicamente, este dolor está relacionado con la parte del estrés. Es un poco más ambiguo, por así decirlo. Estrés emocional.
¿Por qué? Porque el paciente de por sí no tiene nada, no ha sufrido nada, por así decirlo, y presenta este tipo de dolor. Generalmente, ¿en qué tipo de pacientes podemos poder verlo? Como por ejemplo en clase de psicología tenemos que nos han mencionado también este tipo de pacientes que vienen a consulta con este dolor. Los pacientes que sufren de histeria, por ejemplo, están histéricos. Estos tipos de pacientes básicamente van a venir quejándose de que tienen dolor de algo, pero al final no es por nada, básicamente es porque están estresados o básicamente es del tipo emocional. ¿Ok? Ahora, continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de lo que es propiamente el tipo de fibras que van a estar enviando el dolor. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque básicamente esta parte de aquí es muy importante que se la lleven, porque esto ha sido preguntado recurrentemente en exámenes, los tipos de fibra y cómo, básicamente, cómo se caracterizan, ¿ok? Ahora, sí que presten atención. Primero vamos a tener en cuenta que los nervios periféricos, o básicamente que se van a encontrar inervando los órganos o vísceras, son las neuronas pseudomonopolares, como pueden ver aquí, como ya habrán visto en histología. Básicamente tenemos lo que es un axón periférico, dos axones, tiene un axón periférico, su soma o núcleo, que se va a encontrar en el medio, como forma de una protuberancia que está saliendo, y un axón central, ¿ok? Se va a bifurcar el axón en dos partes. Ténganlo eso en cuenta, ¿ok? Y eso se va a encontrar en donde, a nivel de los nervios periféricos, como les mencioné. ¿Y van a variar en qué? ¿Por qué digo? Van a variar por su grosor, su cubierta de melina y su velocidad de conducción, ¿ok? Porque se van a dividir en dos grandes tipos muy importantes. Primero vamos a tener las fibras A, como pueden ver aquí, fibras A, y posteriormente, ¿qué cosa? La fibra C, ¿ok? Ambos componentes muy importantes. ¿Qué se va a encargar de recolectar lo que son las fibras A? Como pueden ver aquí, básicamente van a ser estímulos táctiles y movimientos sobre los receptores. No me importa mucho, ¿ok? No me importa mucho. Lo que más me importa a mí o lo que quiero que se lleve en esta ocasión, ¿qué cosa es? Es la fibra A delta, ¿ok? Que básicamente esta es la, la encargada de enviar la señal del dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor somático. ¿Ok? Dolor somático. No se vayan a olvidar eso. El dolor somático va a ser la encargada de registrar el dolor a nivel periférico. Por ejemplo, el que ocurre al momento en el cual nos pinchamos el dedo, ese dolor que ya sabemos identificarlo claramente dónde está, es el dolor somático. Y va a ser básicamente enviada por nervios. Básicamente por los nervios, no neuronas, por así, perdón, neuronas, que son de tipo fibra A delta. ¿Ok? Fibra A delta, nunca se olviden eso. Van a conducir el dolor, como les menciono aquí, a una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Por qué es que tiene una velocidad de 20 metros de segundo? Fácil y sencillo, chicos. Si volvemos a lo que son conceptos de fisiología, básicamente este tipo de neurona o de axones, básicamente se van a encontrar mielinizados, ¿ok? O sea, básicamente van a tener vainas de mielina. Y ya sabemos que estas vainas de mielina, ¿qué van a hacer? Van a hacer de que, por ejemplo, el impulso nervioso que se va a encontrar aquí se transmita al siguiente punto, ¿ok? Como pueden ver aquí, por medio de los nódulos de Reiner. Estos nódulos básicamente esto que va a hacer, la propia disposición de mielina, lo que es a nivel de los axones, que yo le coloco, ¿qué va a hacer? Va a generar qué cosa, que el impulso salte de frente al siguiente paso de aquí y yo me termine saltando toda esta parte de acá y ya no demore. A diferencia de lo que ocurre en los axones amielinizados, que van a tener que activar parte por parte, parte por parte de la neurona para enviar lo que es el impulso nervioso. Ocurre la despolarización. Tiene que despolarizar primero esta parte, esta parte, esta parte, esta parte y así en consecuencia. ¿Ok? Mientras que lo que son los propios acciones mielinizados, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener que va a despolarizarse aquí y de frente se va a saltar a la despolarización de acá. Y de frente se va a saltar a la otra despolarización. ¿Ok? Es por eso de que, por ejemplo, el estímulo va a ser mucho más avanzado, mucho más rápido en estos axones mielinizados en las fibras tipo A. Mientras que las fibras de tipo C, básicamente, son los que tienen axón amielinizado. O sea, no tienen mielina adecuadamente. Y se van a encontrar en dónde? A nivel periférico, a nivel de las, perdón, a nivel de las vísceras. Es por eso que puse en esta imagen aquí, chicos. Generalmente en estos pacientes que tienen fibras de tipo C, bueno, es cierto que van a conducir el dolor, pero va a ser mucho más lento, ¿ok? Por ejemplo, en este paciente que tenemos que ya se está agarrando el pecho por una obstrucción de la arteria coronaria, está sufriendo lo que es una angina.
el dolor presente en el pecho, básicamente. Este proceso de obliteración de lo que es propiamente la arteria y el proceso de isquemia que ocurre en el corazón, por ejemplo, no va a ser en ese mismo instante, sino que ha pasado, en realidad, ha pasado hace 2 minutos, por ejemplo. Hace 2 o 5 minutos ha pasado. Y recién cuando, luego de recién de esos 2 a 5 minutos, generalmente el paciente recién presenta el dolor. ¿Ok? Esto ténganlo en cuenta, chicos. ¿Por qué? Como les mencioné. ¿Por qué lo vemos? Porque no tiene mielina. Esa no tiene mielina. Y básicamente se va a demorar mucho más tiempo, como pueden ver aquí. Se demora mucho más tiempo y básicamente va a demorar demasiado en enviar lo que es el estimulador. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta. ¿Ok, chicos? Y lo vamos a ver aquí clásicamente. Vamos a tener, por ejemplo, nuestra víscera y va a enviar lo que es por medio de nuestros ganglios paravertebrales posteriormente a lo que es a nuestro ganglio dorsal, como pueden ver aquí, de la médula espinal, pero va a ser de mucho más lento en comparación de lo que encontramos a nivel de la piel, como pueden ver aquí. A nivel de la piel vamos a tener de que va a ser mucho más rápido, va a ser más rápido. En cambio aquí a nivel visceral va a ser mucho más lento. Sencillamente, ¿por qué? Porque a nivel periférico, específicamente a nivel de la piel, hay, por ejemplo, axones mielinizados. Tienen mielina, como pueden ver aquí, mencioné. En cambio, los que vamos a encontrar a nivel visceral van a ser amielina. ¿Ok? Así que no se olviden de esa memotecnia. AC. A significa agudo y C, crónico. ¿Por qué crónico? Porque las fibras de tipo C se demoran en manifestar el dolor. ¿Ok? Se demoran, por así decirlo. Mientras que la A de agudo básicamente es repentino, yo ya sé dónde ocurre el dolor. ¿Ok? No se olviden de eso. A de agudo y C crónico. Y luego ya lo tenemos de manera de resumen en lo que es en esta tablita de aquí, en la cual vamos a hacer un versus de que el dolor de tipo somático contra el dolor de tipo visceral y cómo es que cada uno tiene sus propias fibras del dolor. Tenemos las que son las fibras predominantes, ¿cuáles? Las de tipo A específicamente, ¿cuáles? Quiero que se lleven esto, las A delta. No se olviden de eso, A delta, mientras que las que encontramos a nivel visceral son las amielínicas o de tipo C. Y como les he estado repitiendo constantemente, chicos, si va a ser de tipo somático, básicamente va a ser de tipo agudo y punzante, por así decirlo. Básicamente yo sé cuándo empieza el dolor, sé dónde ha sido, dónde ha empezado, cuándo ha empezado, y básicamente puedo saber cuándo ha terminado. En cambio, lo que son de tipo visceral es urente, vago, por así decirlo. Básicamente no sé cuándo ha empezado ni cuándo ha terminado adecuadamente. Y es crónico, dura mucho más tiempo. ¿Ok? Y como les mencioné, en caso de límites, uno es más preciso que el otro. ¿Ok? Y los principales mecanismos que lo producen, ¿cuáles van a ser? Traumatismos, temperaturas extremas a nivel somático, como les mencioné, ocurre a nivel de la periferia. ¿Ok? Van a ser, perdón chicos, van a ser recibidos por los receptores, los mecanorreceptores, termorreceptores, ¿ok? Y básicamente voy a detectarlo de manera localizada. Y los de tipo visceral, como les mencioné aquí, tenemos en lo que es básicamente la distensión, la isquemia y la inflamación, y ya les expliqué el por qué se produce esto. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna duda? Pongan sus reacciones si están ahí, si no, a ver si tenían alguna complicación o algo y los vamos a ver. Ok. Vamos a continuar con la siguiente parte, ¿ok? Básicamente vamos a hablar de la segunda neurona de la vía del dolor, la que va a encargarse de enviar la señal ¿de dónde? De enviar la señal a nivel de lo que es de aquí, a nivel de la médula espinal y lo va a enviar hasta aquí, chicos. Perdón, hasta aquí, porque es la neurona de. Desde aquí, como pueden ver, el rojo o el verde, y lo va a enviar sin señales, a través de aquí de manera ascendente. ¿Hacia dónde? Hacia el nivel del sistema nervioso central, específicamente el cerebro. ¿En qué parte? El tálamo. ¿Ok? Esta segunda neurona que vamos a encontrarla, básicamente van a ser dos vías muy importantes. ¿Ok? Van a ser enviadas el dolor, como pueden ver aquí, por medio de la vía espinotalámica y la vía paleoespinotalámica. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta. ¿Ok, chicos? La vía espinotalámica, o también conocida como la neoespinotalámica, es su otro nombre que deben de tener en cuenta, básicamente va a ser la encargada de enviar qué cosa, qué tipo de señal de dolor, el de tipo agudo, al igual que los cambios de temperatura que lo vamos a encontrar. Y va a terminar en dónde, a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ok?
¿A nivel de dónde aquí, chicos? A nivel de, como pueden ver aquí, en el tálamo, como pueden ver, pero específicamente ¿en dónde? A nivel de lo que es el núcleo, como pueden ver acá. El núcleo ventral posterolateral. Ténganlo eso en cuenta. Luego tenemos la vía paleo-espinotalámica, que básicamente va a enviar el dolor crónico, ¿ok? Está vinculado a lo que son reflejos vinculados al dolor, relacionado con la parte afectiva y con los ciclos de sueño y vigilia. Pero ¿qué se tienen que saber? Básicamente va a enviar lo que es el dolor crónico. Eso activa esta vía. La espinotalámica, el dolor agudo, mientras que la paleoespinotalámica, el dolor crónico. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos. Y ahora, ¿cómo es que se envía eso? Básicamente, primero, volvamos a la parte de aquí. Yo les mencioné que en mi anterior dibujo que se envían lo que son las señales aferentes, o sea, del exterior, por medio de aquí, y van a terminar llegando en dónde, se preguntarán, a nivel de lo que se está repitiendo constantemente, hasta el ganglio dorsal posterior, que se va a encontrar aquí en la primera. ¿Ok? Al igual que de la manera de los órganos psíquicos. ¿Ok? Una vez que llegan a lo que es a la parte de acá, se envían señales. Tic, 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 como pueden ver aquí, y va a ingresar específicamente a la médula espinal. ¿Ok? En esta médula espinal, ya sabemos que básicamente las señales aferentes van a terminar pasando por diferentes láminas. ¿Qué láminas son? Las láminas de Rester, como pueden ver aquí. Estas láminas de Rester, básicamente, son zonas en las cuales va a terminar llegando estas señales periféricas, ¿ok? Las que son de tipo A delta y tipo C son las que más nos importan. Principalmente van a terminar llegando, como pueden ver su recorrido aquí, principalmente van a terminar llegando lo que son a las fibras de la 1 a la 4. A esas láminas principalmente van a terminar llegando estos envíos de señales, como pueden ver aquí. Hay algunos que terminan llegando hasta mucho más, como pueden ver acá. Pero no voy a especificar mucho en ese tema porque no estamos en neuro. ¿Ok? Una vez que llega a lo que son las propias láminas a las láminas de Rester, ¿qué va a pasar aquí? Ocurre el clásico proceso de decusación, como pueden ver aquí. Ocurre la decusación por parte de las fibras de tipo A delta, al igual que las de tipo C. La C está verdecito y las de rojito son las fibras A delta, como pueden ver aquí. Tenemos que aquí las fibras A delta terminan avanzando, miren cómo termina su recorrido, avanzan, 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 llegan lo que es el tracto, a su tracto respectivo, como son las fibras A delta, agudo, crónico, rápido, llegan a la vía neoespinotalámica, a este tracto, ¿ok? Y terminan ascendiendo. Ascienden, 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 y recién, como pueden ver aquí, van a hacer contacto con las neuronas, ¿ok? Aquí ténganlo en cuenta estos chicos, que esta es la primera neurona. ¿Ok? Primera neurona y esta es la segunda neurona. ¿Ok? Que van a estar interviniendo. Primera neurona, segunda neurona. Llegamos como hace sinapsis. ¿Ok? Terminan ascendiendo, ascendiendo, me falta mencionar eso. Ascienden, ascienden, ascienden. Ascienden, ascienden, ascienden. Y llegan aquí. Específicamente, como les mencioné, al tálamo. ¿Qué parte del tálamo? Al núcleo posterolateral. Núcleo posterolateral para que, en consecuencia, que hagan, básicamente envíen señales a nivel de la corteza cerebral. Como pueden ver aquí. Para manifestar el dolor agudo. ¿Ok? Mientras que ocurre algo similar, pero a la vez un poco distinto. ¿En dónde? A nivel de lo que son las fibras de tipo C. Estas fibras de tipo C básicamente van a hacer casi lo mismo. Van a terminar lo que es llegando, lo que les mencioné, las láminas de Rexter y posteriormente de cruzan lo que es la línea media, la línea media de la médula y terminan ascendiendo, como pueden ver aquí. Pero la diferencia de esto es que aquí van a intervenir un poco más de partes que van a hacer sinapsis. ¿Por qué? Porque las fibras de tipo C van a terminar activando o básicamente enviando señales. En vez de llegar de frente al tálamo, como ocurre aquí con lo que ocurre a nivel de las fibras A delta, las de tipo C que van a hacer van a enviar señales también a lo que es la formación reticular, al igual que la materia gris de las fibras del periacueductales, ¿ok? La materia gris periacueductal, como pueden ver. Envían señales aquí, continúan su ascenso, ¿ok? Llegan también al tálamo, específicamente al núcleo medial, y van a terminar también enviando señales en lo que es la corteza cerebral, ¿ok? Y básicamente van a terminar enviando señales aferentes de que se está produciendo dolor. Ténganlo eso en cuenta, chicos, ¿ok? Ahora, una vez ya mencionado esto acá,
¿qué es lo que quiero que también se lleven el día de hoy? De que tengan en cuenta que hay un sistema encargado de inhibir lo que es el dolor, que es el sistema descendente inhibidor del dolor. Va a estar activado por medio de qué agentes, básicamente el estrés agudo, el dolor, las emociones, la conducta cognitiva. Y básicamente va a conectar lo que es el hipotálamo, el CGABP y el bulbo medular. Pero para así decirlo, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber de este sistema? Esto de acá, chicos, que se lo lleven de aquí, va a inhibir la transmisión del dolor a nivel medular. Para que el dolor no sea constante, chicos, básicamente este sistema se va a encargar de cortarlo de raíz, para que no se envíen, no se continúen enviando señales. Téngalo, eso en cuenta, chicos, no se vayan a olvidar. ¿Y cómo es que ocurre esto? Básicamente va a haber un control medular, como les dije, va a ocurrir principalmente ¿en dónde? Aquí, a la sustancia gris periapodectal. Como habrán visto de seguro, chicos, en morfo, específicamente la del sistema nervioso, sabrán de que hay una hay una parte llamada el periacueducto. Básicamente, específicamente, en su materia gris, ahí empieza con la transmisión de la señal, al igual que en el locus cerebelloso. Van a enviar lo que son las señales inhibitorias. Voy a borrar esto. Van a enviar las señales inhibitorias por aquí, terminan descendiendo. Miren cómo desciende en los núcleos recuerdos. Hacen sinapsis, como ven aquí, chicos. ¿Con quién? ¿Con quién hacen sinapsis? A nivel de la médula, específicamente lo que son los núcleos gigantes los núcleos reticulares de las células gigantes, como pueden ver aquí. Al igual que también con quién hacen sinapsis, con la rafa de núcleos magnes, como pueden ver aquí. ¿Ok? Van a hacer sinapsis nuevamente y van a llegar a cortar lo que es la señal de frente acá, como pueden ver aquí, donde hace contacto lo que es principalmente la primera con la segunda neurona aferente, ahí esta señal inhibitoria los corta para que ya no envíen señales de dolor. Este sistema básicamente está activado, por ejemplo, en momentos en los cuales yo me expongo tanto a una noxa que ya no la siento. ¿Ok? Esto ocurre normalmente en qué tipo de personas? Personas que se hacen lesiones constantemente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los deportistas, específicamente quiénes? Por ejemplo, los que practican artes marciales. Los karatecas, los que hacen kung fu, básicamente o boxeo, están expuestos a constantes daños, ¿ok, chicos? A microfracturas. Y con el tiempo ya no les termina doliendo, porque se adaptan a ese dolor y ya no lo sienten. Ahora, quiero que respondan esta pregunta, a ver si han estado atentos. ¿Cuál es la vía que transmite el dolor agudo? Y básicamente va a terminar en el núcleo ventral del tálamo. ¿Ok? ¿Cuál es, chicos, la que transmite el dolor agudo? ¿Están ahí, chicos? A ver si pueden responder. Dolor agudo. Ok. Si tienen sus dudas, básicamente es este de aquí, chicos. La vía espinotalámica, como les mencioné, o también conocida como la neoespinotalámica. Básicamente se va a encargar de enviar lo que es el dolor. ¿Ok? Su compañera ahí respondió desde la clase. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a lo más importante el día de hoy, lo que nos importa, la semiología del dolor. ¿Ok? Ya tenemos los conceptos fisiológicos ya captados. Ahora vamos a hablar de qué es lo que nosotros le vamos a hacer a nuestro paciente. Lo más importante de la clase del día de hoy. ¿Ok? Primero vamos a tener que en cuenta qué cosa, de que con una correcta semiología vamos a poder identificar la principal causa que tiene el paciente. Así que, ¿cuál es nuestra herramienta fundamental que nosotros siempre debemos hacer bien? La anamnesis. Vamos a tener que preguntar bien al paciente, específicamente qué parte, como habrán visto, de su historia clínica, específicamente en motivos de consulta. Todo lo que va referente al dolor va en motivos de consulta. No se olviden de eso, ¿ok? Ahora, nosotros cuando preguntamos el dolor, chicos, tenemos que pensar rápidamente en lo que les he estado mencionando al inicio. Nunca nos podemos olvidar, siempre que interrogamos a nuestro paciente, que refiere con dolor. La clásica semiología del dolor. Alicia, ¿ok? Como Alicia en el País de las Maravillas, ¿ok? ¿Qué significa Alicia? Como les mencioné, Alicia básicamente van a ser los componentes. ¿Para qué?
para describir el dolor. Para describir el dolor. ¿Ok, chicos? Como les mencioné, ¿qué significa la A? La A significa básicamente aparición. ¿Cuándo apareció el dolor? ¿Ok? Luego tenemos la L de localización, dónde se encuentra el dolor. Y radiación, ¿hacia qué parte se va? C, de características o carácter, ¿qué tipo de dolores? Ya les dije cuáles son los tipos son. Y de intensidad, o sea, de la escala del 1 al 10, qué tanto es el dolor subjetivo que presenta el paciente. Y atenuantes y comitantes, básicamente, qué le mejora al paciente o qué le empeora. ¿Ok? Empecemos hablando, ¿qué cosa? De lo que es la antigüedad. En nuestro paciente, por ejemplo, podemos notar, ¿qué cosa? De que, por ejemplo, si es en la casa de antigüedad, nosotros cuando hagamos Alicia, hago mi Alicia. En mi simulación, por ejemplo, que ya puedo tener yo, ahí con el paciente simulado o incluso en el propio hospital, yo hago así. Pongo Alicia en mi tableta, en mi cuadernito, y empiezo. Señor, ¿hace cuánto tiempo ha empezado el dolor? Ha empezado hace 10 días, ok. Hace 10 días. Muy bien. ¿Y cómo empezó? Es de manera, hace 10 días, perdón. Es de manera 10 días o, perdón, es raya chica, perdón, 10 días, no, digamos que es 3 días, para hacerlo un poco más exacto. El dolor empezó hace 3 días. Ok, entonces yo pongo, ¿qué pongo en mi libreta? Que ha sido de tipo agudo, ¿ok? ¿Por qué? Para que nosotros pongamos que la antigüedad sea de tipo agudo, básicamente tienen que empezar entre minutos hasta una semana, ¿ok? Y básicamente el dolor tiene que ser claro y vinculado a un evento identificable, ¿ok? Y básicamente va a estar acompañado de síntomas o acompañantes autonómicos. Alex, ¿a qué te refieres con síntomas o acompañantes autonómicos? Básicamente el paciente también va a referir que está sufriendo de sudoración, la clásica diaforesis. También el paciente va a tener vómitos, náuseas, elevación de la frecuencia cardíaca, la taquicardia. Esto va a presentar el paciente, por lo general. ¿Ok? ¿Y en qué casos podemos preguntar a nuestro paciente? ¿O en qué momento puede serlo? Un ejemplo, por así decirlo. Puede ser, por ejemplo, chicos, en este caso de aquí, en una colecistitis aguda. ¿Ok? Una enfermedad en la cual vamos a tener que nuestra vesícula biliar, como pueden ver aquí, va a haber una obstrucción, como pueden ver aquí. Hay una obstrucción de lo que es el conducto biliar y no va a generar de que la bilis que se va a encontrar a nivel de la vesícula puede básicamente expulsarla adecuadamente. Ya sabemos que la propia vesícula se tiene que contraer para que básicamente libere este contenido. Pero si yo tengo una piedrita, un cálculo, ¿ok? Cálculo es el término, que está obliterando este agujero de salida, ¿qué va a generar? Va a generar que nuestra vesícula apriete con mucha más fuerza. Y si aprieta con mucha más fuerza, como podemos ver aquí, va a generar que el paciente presente dolor en la parte de aquí. Si nosotros nos ponemos a analizar por regiones topográficas, ¿cuál sería? Sería básicamente el hipocondrio derecho. ¿Ok? Va a ser de manera aguda. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, chicos. Luego tenemos el otro tipo de dolor que pueden ver aquí. ¿Qué tipo de dolor es? De tipo paroxístico. ¿Ok? Va a tener, como les mencioné antes, un inicio y final súbitos y de intensidad variable. ¿Ok? Básicamente se va a presentar de manera repentina, así me duele un ratito y luego desaparece. Por eso menciono aquí que tiene episodios intermitentes. ¿Ok? Aparece y desaparece rápidamente, de manera brusca. ¿Ok? Ejemplo de ello, la migraña. La migraña tenemos un dolor tan intenso de cabeza y con el tiempo luego desaparece. Y tengo episodios repetitivos. Ahora, el tercer tipo de dolor, si cuando tengamos de que poner de tipo, si ponemos de tipo crónico, básicamente en antigüedad, como pueden ver aquí, tiene que haber pasado de meses a más, ¿ok? Ténganlo en ese en cuenta, chicos. O sea, cuando nosotros hagamos nuestra lista y nos toque poner en la A qué tipo de antigüedad es, agudo, paroxístico, crónico, nosotros vamos a poner crónico. Solo en caso de que el paciente manifieste el dolor que lo ha sufrido durante varios meses, de 2 a más meses, como pueden ver ahí. Básicamente, el paciente no nos va a decir adecuadamente cuál es la causa o qué ha hecho, porque básicamente no va
no va a sentirlo. Y también que tenemos que diferenciarlo de la manera crónica, la crónica de la aguda, de que básicamente los síntomas, los autonómicos, no van a estar presentes. No va a haber sudoración, no va a haber náuseas, vómitos, nada que ver. No va a haber eso en el paciente. ¿Ok? Y este dolor constante generalmente se atribuye o se viene acompañado de qué cosas, de alteraciones psíquicas o psicológicas. Generalmente el paciente viene con demencia, depresión, por estar tan angustiado por presentar ese dolor que puede tener el paciente. ¿Ok? Por ejemplo, los pacientes que sufren lumbalgias, por ejemplo, generalmente vienen adoloridos, tristes, depresivos por este dolor que pueden tener a nivel de la columna vertebral. ¿Qué lo puede causar? Una estenosis del canal lumbar, también puede ser causado por qué otras cosas, por una protusión, del disco intervertebral. Básicamente vamos a tener que el disco que se encuentra aquí adecuadamente, ¡pum!, va a comenzar a salirse. Se protruye, básicamente se termina herniando el disco y termina invadiendo la médula espinal. Y al momento que comprime la médula espinal, se produce el dolor. ¿Ok? Ahora, también tenemos que preguntar siempre a nuestro paciente. Señor paciente, ¿su dolor ha sido súbito o gradual? Si es de manera súbita, como les mencioné, chicos, tiene que haber sido repentino. ¿Ok? Pero si es de manera gradual, te va a decir así el paciente, de poco en poco. De poco en poco me ha aparecido este dolor. ¿Ok? Eso es lo que se refiere de manera súbita en comparación con una de manera gradual. No se olviden de eso. Ahora, para ver si han estado pendientes, chicos, de lo que he estado diciendo. ¿Qué tipo? Ya, en ese tipo de preguntas. Según el documento, o sea, esta presentación, básicamente, ¿qué tipo de dolor se asocia con qué cosa? Con episodios intermitentes de intensidad variable, como pueden ver aquí. ¿Qué tipo de dolor puede ser, chicos? A ver si están presentes, como por ejemplo la migraña. ¿En qué caso era? ¿Un caso crónico, paroxístico, referido, psicogénico? ¿Cuál, chicos, es? A ver si han estado pendientes, están aquí en la clase. ¿Cuál creen qué tipo de dolor es? Perdón, chicos. ¿Lo cerró? Ya, ahora sí voy a volver a compartir. A ver, su compañero dice la clave. Vamos a verlo. Compartir pantalla. ¿No? Ahora sí. Ya, chicos. Como menciona su compañero, sí. Paroxístico. Como menciona su compañero. Un dolor que se presenta de manera intermitente y específicamente de qué manera? De manera súbita. ¿Ok? No se vayan a olvidar eso. Ahora, la pregunta número 13. ¿Cuál es la diferencia clave entre dolor agudo y dolor crónico? ¿Cuál sería, chicos, en base a lo que estaba mencionando? Sería la A, un dolor agudo, el dolor agudo siempre dura meses, como les estaba mencionando, y el crónico es instantáneo. No, nada que ver. El dolor agudo tiene inicio claro vinculado en un evento, mientras que el crónico no. Interesante. El dolor crónico siempre presenta síntomas autonómicos intensos. ¿Presenta síntomas autonómicos para comenzar? Y el dolor agudo no responde a ningún tratamiento. ¿Cuál sería la clave? La clave, como menciona su compañero, es la letra B. ¿Por qué? Porque el dolor agudo, esto no lo podemos olvidar nunca, tiene un inicio claro y vinculado a un evento, mientras que el crónico no. No sabemos qué es lo que lo provoca. ¿Ok? Continuamos. Ahora, empezamos con localización. ¿Ok? Esta parte de la lista, básicamente, ¿qué es lo que va a buscar? Básicamente saber dónde se produce la afectación. Nos va a dar una orientación de dónde está ocurriendo la anomalía. ¿Ok?
Podríamos decir que se divide de dos maneras, una manera localizada y una manera compleja. Localizada básicamente sabemos dónde ocurre el dolor. ¿Dónde ocurre? De manera exacta. Por ejemplo, puede ocurrir en un caso de un déficit de perfusión, en una arteriopatía obstructiva. ¿Qué es una arteriopatía obstructiva? Se preguntará, básicamente es momentos en los cuales se produce un trombo o una placa ateromatosa a lo que es uno de los vasos sanguíneos que se va a encontrar en donde a nivel de las extremidades. ¿Qué puede provocar de que se genere un trombo arterial a nivel de estas zonas? Varias cosas, chicos. Puede ser el aumento de la edad, la diabetes, la hipertensión, el fumar y las dislipidemias principalmente. ¿Ok? Estos factores principalmente que van a generar, de que se produzcan, como les mencioné, trombosis y aterosclerosis de manera periférica, al igual que una disfunción microvascular. ¿A qué se refiere esto? Básicamente esto se refiere a de que nuestro vaso sanguíneo ya no produzca, por ejemplo, óxido nítrico. Y si yo no tengo óxido nítrico, mi vaso que generalmente se encontraba así vasodilatado, grande, va a estar así, un poco más vasoconstriído, como pueden ver aquí. Y va a tener mucho más riesgo de que se forme una placa traumatosa, como pueden ver aquí, y como es el caso. Y nuestro paciente va a mencionar o va a referir de que le duele mucho las extremidades inferiores, por ejemplo. Le duele mucho la pierna, la región de los gemelos con el sólido. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción, como pueden ver aquí, de una placa ateromatosa y no va a generar que pase adecuadamente el flujo sanguíneo a ese sector. Y al momento que el paciente, por ejemplo, camine, se canse, le va a dar calambres y mucho dolor en esta zona. ¿Ok? Porque, por ejemplo, va a estar obliterado ¿qué tipo de arteria? La arteria tibial posterior. Y va a presentarse el dolor. ¿Ok? Mientras que el complejo, ¿qué es lo importante de esto, chicos? Que el complejo básicamente va a ser difícil de identificar la precisión de dónde ocurre. ¿Ok? Básicamente va a ser de manera difusa, por así decirlo. No sé dónde exactamente ocurre el dolor, pero yo con las preguntas que me voy a hacer al paciente, más que todo me va a orientar. ¿Dónde principalmente ocurre esto? Nosotros cuando el paciente refiere dolor en dónde, en el cráneo, en el cuello, en el tórax o en el abdomen, en el raquis. ¿Ok? O a nivel lumbar, por así decirlo. Cuando es dolor visceral, cuando ocurre a nivel del tórax, perdón, cuando puede ocurrir un dolor visceral o un dolor somático. Visceral ya sabemos que es por medio de las vísceras, mientras que somático es un poco a nivel superficial. ¿Ok? Si es de dolor de tipo visceral, generalmente el paciente va a venir así. Va a estar aquí normalito, entre comillas normalito, y va a estar agarrándose el pecho. ¿Ok? Se va a agarrar el pecho. Se va a agarrar el pecho porque va a tener un dolor obviamente ahí, pero ¿cuál va a ser la causa? Por ejemplo, son varias cosas, entre ellas un clásico IMA. Este dolor de por sí no es exacto. Básicamente el dolor va a decir, ¿dónde? Le preguntamos a nuestro paciente, ¿dónde es el dolor? Aquí, doctor, es aquí, me duele todo el pecho, pero no me dice un punto en específico. En cambio, un dolor somático, como pueden ver aquí, como les mencioné, va a ser una afectación de quién. Puede ser aquí de la piel, puede ser una afectación de la piel, del tejido seroso cutáneo, como pueden ver aquí. Puede ser por afectación del músculo, puede ser afectación de los huesos, porque el esternón puede ser en el medio, o incluso articulaciones, como les mencioné. Y lo más importante de eso, ¿qué cosa que es? Que el somático, como siempre les menciono, es localizado, localizado. No se vayan de olvidar esto nunca, chicos, es localizado. Y ahora, ¿cuál es la maniobra, Alex? O básicamente, ¿qué hago para diferenciar si el dolor es visceral o somático? Básicamente yo voy a aplicar presión. ¿Cómo diferencia? ¿Cómo yo lo diferencio? Básicamente yo voy a aplicar presión en lo que es donde le duele el paciente. Por ejemplo, yo pongo mi dedo aquí. Pongo mi dedo ahí adecuadamente a mi paciente, presiono, y si el paciente me dice, au, me duele exactamente ahí, básicamente ese tipo localizado. Pero si, por ejemplo, yo le pincho a mi paciente, le hinco, por así decirlo, el pecho, y el paciente me dice, ¿puedes sentir ahora dónde es exactamente el dolor? Y y el paciente me va a decir, no, no sé dónde es, pero me sigue doliendo todo el pecho. Ah, ya, ese es el tipo difuso. ¿Ok?
Ténganlo eso en cuenta, chicos. Eso me va a diferenciar de lo que es un dolor localizado o somático de uno que es difuso o también conocido como visceral. Ténganlo en cuenta eso, chicos. Además de lima, obviamente pueden ser otros tipos de patologías. Puede ser una ruptura esofágica. Puede ser también, por ejemplo, un neumotórax, una pericarditis, y entre otros tipos de patologías que puede ser de tipo visceral de manera difusa. Cambio somático puede ser causado por un traumatismo, una lesión, una cortadura. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros en un dolor de tipo a nivel del abdomen? A nivel del abdomen, también vamos a tener que diferenciarlo de uno de tipo visceral de uno parietal. Generalmente los que son de tipo visceral, ¿qué pueden ser? Va a ser mal delimitado, ¿ok? No va a poder localizarlo. Generalmente se va a presentar en la línea media o en ambos lados, de manera difusa, como lo pueden ver en este paciente de acá. No puede básicamente enfatizar dónde se presenta el dolor. ¿Ok? No va a haber presencia de contracturas abdominales. O sea, ¿qué es lo que se refiere con contractura abdominal? ¿Ok? Se refiere a que si yo le toco, le duele. Si le toco, si le toco, le duele. ¿Ok? Si le toco, le va a doler. ¿Ok? Y el paciente de por sí va a estar inquieto. ¿Ok? Ténganlo en eso en cuenta. Va a tener inquieto y básicamente si le cambiamos de posición, no va a empeorar el dolor. La compresión no. Tengan eso en cuenta, chicos, ¿ok? Ejemplo de qué tipo de dolor visceral a nivel del abdomen podemos tener en este caso. Básicamente hay varios. Ejemplo de ello tenemos la clásica úlcera gástrica. Es un clásico ejemplo de tipo visceral que no básicamente no va a estar bien delimitado, va a ser difuso, por así decirlo, no hay un lugar exacto donde podríamos nosotros manifestar el dolor, ¿ok? Ahora, uno de tipo parietal, aquí. Uno parietal básicamente va a ser bien localizado, ¿ok, chicos? Si es bien localizado, básicamente va a ser somático. Si es somático, ¿cuál es lo que me importa aquí? Si es somático, chicos, aquí viene la cosa. Aquí viene la cosa. Puede ser a nivel de la piel, a nivel del tejido seroso subcutáneo, también puede ser a nivel del músculo, pero viene aquí lo más importante y lo quiero que se lleven el día de hoy. ¿Qué es esto? También puede ser un daño a nivel del peritoneo parietal. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque aquí nosotros cuando le toquemos al paciente, sí va a presentar el dolor de manera localizada, pero también tenemos que tener cuidado qué es lo que lo provoca ese dolor. Sabemos que el peritoneo es una cubierta, ¿ok, chicos? Es una cubierta que va a estar rodeando, por ejemplo, todos nuestras vísceras, nuestros órganos, por ejemplo. En el estómago tenemos clásicamente lo que vimos en anato, nuestros omentos o epíplanos, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema de esto? De que si hay lo que es una afectación del peritoneo parietal, como les mencioné, el peritoneo parietal va a estar lleno de terminaciones nerviosas. Y al estar lleno de terminaciones nerviosas, este sí va a ser de manera localizada. Ok. ¿Qué tipo de casos puede activar este dolor a nivel del peritoneo parietal? Puede ser causado, como vieron aquí, una úlcera gástrica también. Ojo, va a haber una úlcera gástrica que va a comenzar a atrofiar todo lo que es la capa muscular que encontramos a nivel del estómago. La circular interna, la longitudinal externa y la capa de la submucosa, como pueden ver ahí. ¿Y esto qué va a generar? De que se produzca un hueco. Y si se produce este hueco, ¿qué va a pasar aquí? Como han visto acá, chicos, va a terminar afectando lo que es los omentos. Va a haber una perforación y va a terminar irritando al peritoneo. Va a ocurrir una irritación peritoneal. ¿Cuál es lo importante que tienen que saber de esta irritación peritoneal? Porque saben de que el propio peritoneo no solamente está conectado con el estómago, sino que está conectado con otras vísceras, con el hígado, con el vaso, con los intestinos. Y básicamente, ¿cuál es la importancia de que ocurra esta perforación, este daño en el peritoneo? De que nosotros si tenemos un hueco en esta zona de aquí, va a haber mayor facilidad de que las bacterias, por ejemplo, las que llegan a nivel del estómago, puedan salir por aquí, chicos, puedan salir por acá y terminan invadiendo lo que es el peritoneo. Lo invadan y ocurra una infección generalizada. Y es por eso que es motivo de urgencia cuando lo vean en un futuro, cuando veamos síndrome
ulceroso, al igual que perforaciones continuas, síndrome hemorrágico, como lo veremos en las clases a futuro, vamos a ver de que ni bien el paciente tiene un daño a nivel de peritoneo, tiene que ser tratado de manera inmediata. Se le conoce como, ¿qué cosa? Como abdomen quirúrgico. ¿Por qué abdomen quirúrgico, chicos? Cuando ustedes lleven las clases de semiología van a tocar este tema. El abdomen quirúrgico son situaciones en las cuales son situaciones de emergencia. O sea, deben de ser tratados inmediatamente, chicos, para evitar esta infección generalizada en el paciente y a pesar de que, por ejemplo, yo le pueda dar antibióticos, no va a ser suficiente para eliminar esta infección generalizada. ¿Ok? Tengan en esto cuenta, chicos, aquí. Y como datito extra que pueden llevarse para saber si hay una irritación peritoneal, porque tenemos que saber de que el peritoneo puede haber una irritación de manera localizada o generalizada. ¿Ok? Básicamente yo, ¿cómo es que lo identifico? Nuestro paciente va a estar echadito, por así decirlo. Mira, va a estar echadito nuestro paciente. Pepe la cabeza y ahora sí, mételo su cabellito. Ya. Nuestro paciente va a estar echadito. Si nosotros, por ejemplo, aquí somos nosotros, le hacemos presión en el abdomen donde le duele y nos dice de que yo hago presión y levanto mi dedo y el dolor es localizado, básicamente, podemos saber si es una irritación peritoneal localizada. Pero si yo le presiono nuevamente, yo le presiono al paciente y me dice, no sé dónde es el dolor, pero me duele todo el abdomen, me duele todo el cuerpo. Básicamente es el dolor de tipo generalizado. Si al momento en el cual nosotros hacemos presión y el dolor es localizado, ¿cómo es que se le dice? Básicamente para que se lo lleven el día de hoy y puedan practicar o le puedan decir a su docente en clase. Es el signo de qué? De Blomberg. Cuando vean la parte del abdomen, básicamente verán esto, el signo de Blomberg. Básicamente es una irritación peritoneal que cuando yo presiono al paciente a nivel de un abdomen, me dice que el dolor es localizado. Pero si es de manera generalizada, no sabe el paciente exactamente dónde es el dolor, es el signo de Ninau-Musi. Ninau-Musi, en la cual básicamente la irritación peritoneal es generalizada. Y tenemos que atender también de manera urgente al paciente. Ahora, una vez ya dicho eso, ¿alguna duda, chicos, aquí que puedan tener? ¿Todo claro, todo bueno? Para continuar con esta exposición. Ya. Continuamos entonces. Ahora, en la parte de localización, vamos a ver esto como datito adicional que ustedes se lo pueden llevar cuando roten por cardio, a lo que es el dolor referido. El dolor referido básicamente es el dolor manifestado en otro lugar, que no es el de origen. ¿A qué es lo que me refiero con esto, chicos? Este dolor, por ejemplo, vamos a tener que un paciente que le duele lo que es el pecho, va a presentar dolor, por ejemplo, no solamente a nivel de lo que es aquí en la región del pecho, sino que también puede ser dolor en el cuello o a nivel del brazo o el antebrazo en la parte medial. ¿Ok? ¿Por qué se produce esto, chicos? Bueno, un breve repaso de lo que ocurre cuando hay, por ejemplo, un infarto. Ocurre lo que es una clásica angina. ¿Qué es la angina? La angina es el dolor de pecho. Y este propio dolor de pecho tiene su propia fisiopatología. Y les comparto este cuadrito para que lo puedan usar en sus exposiciones de cardio, cuando hagan sus casitos clínicos, o les pregunte a su doctor. ¿Qué es lo que produce una angina? Básicamente la disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué puede provocar una disminución del flujo sanguíneo a nivel cardíaco, por ejemplo? Puede ser una enfermedad arterial, enfermedad arterial coronaria, como pueden ver aquí. Básicamente una aterosclerosis.
Como pueden ver aquí, una aterosclerosis que ocurre en la arteria descendente anterior, como pueden ver aquí, o la interventricular anterior. También puede ser causada por ¿qué? Un vasoespasmo. Por ejemplo, el vasoespasmo de Prinzmerer, que ocurre básicamente en situaciones de estrés, como habrán visto, por ejemplo, en las películas o en series, o incluso un familiar que ante una situación tremenda de estrés o de carga laboral que le produzca tanta angustia, pueden sufrir este vasoespasmo, ¿ok? También puede ser por otras causas, como por ejemplo una disfunción microvascular, como pueden ver aquí del paciente. Ok. Ahora, al final de cuentas, todas estas condiciones disminuyen el flujo sanguíneo. ¿Ok? ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar qué cosa? De que, por ejemplo, se envíen señales por medio de las fibras simpáticas y terminen llegando ¿a dónde? Al nivel del ganglio dorsal posterior. Llega por el ganglio dorsal posterior y como lo mencioné aquí, sube por el tracto paleo, paleoespinotalámico, que hay chicos, porque es un dolor difuso, y va a llegar a lo que es el tálamo. Específicamente es un lo que es ahí, como les mencioné con anterioridad. Ok. Una vez que llega aquí, básicamente nuestro cerebro va a detectar y va a activar y enviar las señales de que está ocurriendo un dolor. ¿Ok? Pero este dolor es en particular especial. ¿Por qué? Porque como yo les mencioné al inicio, chicos, yo les dije de que las vías simpáticas, ¿y qué más? Las vías simpáticas y las vías somáticas se juntan, van juntas, se fusionan, como pueden ver aquí. Van por una misma vía en el ganglio dorsal posterior de la médula espinal. Y como van juntas, chicos, ¿cuál es el problema? De que cuando nuestro cerebro envíe las señales de que se está produciendo un dolor, no va a diferenciar si es un dolor que ocurre en la víscera, ocurre básicamente en la piel. No sabe nuestro cerebro separar uno del otro. Y es por eso de que en nuestro paciente, cuando refiere dolor por un IMA, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí lo siguiente, chicos. Vamos a tener de qué? Ante un caso de infarto, ¿qué va a pasar aquí? Que básicamente, como las fibras aquí simpáticas están conectadas justamente con los dermatomas, o sea, básicamente los puntos en los cuales se encargan de recepcionar las señales de dolor a nivel de T2, T3, T4 y T1, como pueden ver aquí, van a viajar por la misma vía, como pueden ver aquí, se juntan en una sola, como pueden ver acá. Y al momento que envíen las señales eferentes de donde va a ocurrir el dolor, va a enviar el dolor a lo que es a nivel cardíaco, pero no solamente a nivel del corazón, sino que también va a enviar las señales de dolor ¿en dónde? A nivel de los dermatomas, como pueden ver aquí. Es por eso que generalmente los pacientes que tenemos aquí van a manifestar qué cosa, que les duele el pecho, que les duele el brazo, específicamente cuál, en la mayoría de los casos el brazo izquierdo, como pueden ver aquí, el brazo, el antebrazo. ¿Por qué? Porque básicamente están conectados con estos dermatomas, con T1, T2, T3, T4. ¿Ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos. Por eso es de que, por ejemplo, en los libros de semiología manifiestan qué cosa de que siempre los pacientes van a tener dolor en el pecho, en el brazo, en el cuello, e incluso en algunas partes, en algunas zonas dice que en la escápula. ¿Ok? Tengan eso en cuenta, chicos. Ahora, a ver, ya mencioné esto de aquí. Ahora, vamos a hablar con lo que es la irradiación. La irradiación, chicos, básicamente es parecido al dolor referido, ¿ok? Pero básicamente esto se va a referir a qué cosa. Son las otras zonas en las cuales se va a enviar el dolor, ¿ok? Son las otras zonas en las cuales se va a enviar el dolor. Porque nuestro paciente va a decir lo siguiente. Tengo un dolor que básicamente empezó aquí y se está moviendo, va a comenzar a aumentar de poco en poco otras zonas, ¿ok? Va a comenzar a aumentar de poco en poco en otras zonas. ¿Cuál es la diferencia con el dolor referido? Es el que se pregunta. Básicamente el dolor referido es que de frente me duele todo. Todo este componente de acá me duele de frente. Mientras que la irradiación, básicamente vamos a tener que el dolor va a comenzar a invadir otras zonas de poco en poco. ¿Ok? Un minuto, chicos. Un minuto, chicos, ya vuelvo.
Ya chicos, disculpen, se puede muy tarde. Ya teniendo un asunto en casa. Ya vamos a acabar ya. Estamos en irradiación. Voy a compartirles. Ahora, básicamente ya les expliqué lo que es la diferencia entre lo que es el dolor referido y la irradiación, ¿ok? No se vayan a confundir. Básicamente son las otras zonas que están comenzando a doler de poco en poco, no de frente, en el paciente, ¿ok? En el componente de la I de Alicia, ¿ok? Estamos aquí. No se vayan a olvidar. Vamos a tener que, por ejemplo, un paciente puede venir con lo que es un cólico nefrítico, como pueden ver aquí. ¿Por qué es que este paciente va a presentar esta irradiación de este dolor? Por ejemplo, este cólico nefrítico puede ser causado por qué, se preguntarán. Puede ser causado por, voy a dibujándolo aquí. Puede ser causado porque en nuestro paciente, ¿ah? En nuestro paciente, ¿qué va a pasar aquí? En un cólico nefrítico, generalmente se produce un dolor a nivel del parénquima por hidronefrosis. Se acumula lo que es la orina a nivel de los riñones. ¿A causa de qué? A través de un cálculo, ¿ok? Un cálculo puede estar obliterando lo que son los sus propios uréteres. En el momento que pasa este cálculo a través del uréter, se manifiesta el dolor, ¿ok? Va aumentando, va irradiándose el dolor. Eso tenganlo en cuenta, chicos, ¿ok? Esofagitis básicamente puede ser lo siguiente. Puede ser, por ejemplo, de la siguiente manera. El paciente va a venir y nos va a decir, doctor, me dolía principalmente lo que es la boca del estómago, del abdomen y ahora ha ido ascendiendo de poco en poco, a diferencia del dolor referido. El paciente te va a referir que te dolía, por ejemplo, a nivel de aquí y ha ido ascendiendo a nivel de lo que es el cuello. ¿Ok? Son ejemplos que vamos a tener en cuenta en irradiación. Ahora, ¿qué es carácter? Esto es lo más importante, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros aprendiendo lo que es principalmente la característica del tipo de dolor, vamos a poder saber qué tipo de enfermedad podría tener el paciente. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si en nuestro paciente vemos y le preguntamos, señor, ¿cómo es el tipo de dolor que usted tiene? El tipo de dolor que va a tener el paciente básicamente va a ser, por ejemplo, en este caso, de tipo punzado, lacinante, o le va a hincar, por así decirlo, el paciente te va a decir, me hinca, me punza. Y esto básicamente lo tenemos que relacionar con qué cosa? Con una pleuritis, o sea, una inflamación o daño en la pleura. ¿Qué puede provocar un daño en la pleura, chicos? Pueden ser varias cosas. Puede ser causado un derrame pleural, también puede ser causado un neumotórax, por así decirlo. Ténganlo eso en cuenta, chicos. Dolor en punzada puede ser sinónimo de neumotórax o daño pleural. Tenemos que saber mucho el carácter, porque el carácter es lo que nos va a descartar un montón de enfermedades cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la resolución de nuestros casitos clínicos que nos pueden venir en el examen. Es importante que siempre esto repase. ¿Ok? Si decimos que el paciente viene con un dolor quemante, generalmente, ¿a qué se asocia? Dependiendo de la zona. Si es a nivel del tórax en nuestro paciente, lo digo aquí, pues, a ver, si lo menciona que el paciente presenta un dolor aquí, quemante a nivel de lo que es el pecho, si dice que es quemante, esto es típico o casi sinónimo de qué? De pericarditis. Pero si, por ejemplo, el paciente manifiesta que el dolor es aquí, por ejemplo, chicos, a nivel abdominal, ¿se relaciona con qué? Con úlcera, gastro, duodeno. Tengan eso en cuenta, chicos. Siempre pregunten en el examen. Siempre que les vengan sus casitos clínicos, por el tipo o carácter de lo que es el dolor, van a descartar un montón de causas y ya van a saber cuál es la respuesta. Y el clásico dolor que siempre voy a mencionarles, el que es de tipo anginoso, producido por una angina de pecho. El dolor opresivo o constrictivo, como lo pueden ver en este paciente, ¿ok? Van a venir siempre agarrándose o presionándose lo que es el pecho. Siente que algo le aplasta, ¿ok? Esas son las típicas cosas que va a decir un paciente. Siento que algo me oprime, que algo me aplasta.
Y eso es típico de pacientes que sufren angina o incluso un infarto de miocardio, que es algo peor. Tengo en cuenta eso. Y ahora, el siguiente tipo de dolor es el tipo transfixiante. Alex, ¿qué es un tipo de dolor transfixiante? Básicamente el paciente va a referir lo siguiente. Va a sentir de que algo lo ha atravesado, ¿ok? Como si una lanza le hubiera atravesado el abdomen, de un lado para otro, ¿ok? Ese es el tipo de dolor transfixiante. El dolor lo ha atravesado, ¿ok? Ténganlo eso en cuenta, chicos, ¿ok? Ya. Ahora, los demás tipos de dolores, por ejemplo, es también importante que tengan en cuenta qué cosa. Otra fija que les voy a dar el día de hoy, que se acuerden del tipo de dolor desgarrante. Siente el paciente, lo va a mencionar así, siento que algo se está rompiendo dentro de mí, te lo va a decir. Y generalmente se produce por un aneurisma disecante. ¿En qué caso es un aneurisma disecante aórtico? Una disección aórtica. No se vayan a olvidar, siempre vienen en esos casitos clínicos ustedes, puede venirse en su examen parcial. Siempre que vean la parte desgarrante, asócienlo con aneurisma disecante aórtico. ¿Ok? Y esos son los otros tipos de dolores que puede haber, pero bueno, esos son los que más vienen en lo que son los exámenes, en el examen parcial. ¿Ok? Ahora, ¿nosotros qué preguntamos sin intensidad? Esto es un poco más tranquilo de ver, más fácil, ya estamos por acabar. Si hacemos lo que es nosotros nuestra escala, en la parte de intensidad de Alicia, ya estamos aquí, ya sabemos qué es antigüedad, qué es localización, irradiación, carácter, y ahora estamos aquí, chicos, intensidad. Ya les dije qué cosa, que esto es subjetivo. ¿Por qué subjetivo, Alex? Porque depende del paciente. Depende del paciente este tipo de dolor, ¿ok? Ningún personal médico va a expresar lo que es el dolor, no, va a ser el paciente, ¿ok? Y lo podemos dividir de dos maneras, ¿ok? De manera nominal, como pueden ver aquí, nominal con números, de manera subjetiva, como lo pueden ver aquí, o categorizado en tres etapas, ¿ok? Si es de manera nominal, que es lo que generalmente nosotros utilizamos para lo que son los casos clínicos, al igual que hacer las historias clínicas, lo manifestamos así, del olor del 0 al 10. Le decimos al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Nunca se me va a olvidar, ¿cuánto le duele? Y el paciente te va a decir, ah, es un 8 o es un 7. Así te lo va a decir adecuadamente. También lo podemos decir, ah, es un dolor leve, moderado, severo, pero para ser más precisos, nosotros le hacemos de la escala nominal, que es la más común que se ve, ¿ok? Ahora, ya para terminar, vamos a ver el último componente. Ya vimos la antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y finalmente, atenuantes. Atenuantes y agravantes. O sea, básicamente los atenuantes son factores que alivian al paciente o agravantes, factores que empeoran al paciente. ¿Ok? Básicamente le vamos a preguntar finalmente al paciente, señor, ¿qué le calma? ¿Qué le calma ante estos casos de dolor? O si no, ¿qué lo empeora? Y así básicamente vamos a decir. Por ejemplo, tenemos un paciente que sufre de una úlcera gástrica. Va a decir, doctor, lo que me calma a mí, ¿qué cosa es? Yo me tomo mi omeprazol, mi antiácido, mi antibomba de protones y me calma el dolor. ¿Ok? Eso me calma el dolor que siento a nivel de la panza, del estómago, antes de comer. Y eso es normal. Pero ¿qué le empeora? Me empeora, por ejemplo, cuando tomo mis AINES. Cuando tengo un dolor de cabeza y tomo o mi paracetamol, perdón, para mi ibuprofeno, mi naproxeno, mejor, es una porque paracetamol no es un AINE. Tomo mi ibuprofeno, mi naproxeno, me aparece el dolor. No sé qué es. Básicamente, esos componentes son los que empeoran el paciente. Y nosotros tenemos que estar pendientes de eso. ¿Por qué digo esto? Porque parte de lo que son las rotaciones en simulación nos van a pedir, una de las preguntas típicas que vamos a tener es que nosotros le hagamos la historia clínica al paciente, enfocada en algo en específico. ¿Cuál es lo específico? El dolor. Vamos a tener que hacer todo lo que es la licia, lo que les he estado explicando en este examen
semiológico a nuestro paciente y lo vamos a tener que hablarlo en voz alta. Antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuantes con agravantes, ¿ok? No siempre tengan en cuenta, chicos, eso. No se vayan a olvidar. Si responden adecuadamente todo eso, tienen su nota asegurada, ¿ok? Y bueno, básicamente esto sería toda la presentación, todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos? Básicamente que el síndrome doloroso es una manifestación, perdón, manifestación clínica compleja que va a requerir una evaluación integral. O sea, básicamente que hagamos nuestra Alicia, ¿ok? Nunca se olviden, sinónimo de dolor, vamos a tener que hacer en la historia clínica, ¿qué cosa? Alicia, nunca se olviden. Ya sabemos lo que es el dolor referido y sus patrones, por ejemplo, lo que ocurre a nivel cardíaco. En ese ejemplo, hemos visto claramente lo que es un dolor de tipo somático, visceral e incluso neuropático. ¿Ok? Y ya sabemos interpretar semiológicamente cómo es el síndrome doloroso. ¿Ok? Estas son las referencias que se tuvo para esta presentación y bueno, espero que les haya gustado. ¿Ok, chicos? Ya saben, síganos en Instagram para más presentaciones. Muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan? Me la hacen saber, chicos. Yo voy a estar acá pendiente de ustedes. Me avisan cualquier cosa, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, algún like, chicos, que puedan estar ahí presentes? Porque ya vamos a empezar con el post-test para ver si han estado todos pendientes. Ya. Ahora, tengan en cuenta, chicos, que para realizar el post-test se les va a venir una palabra clave, ¿ok? La palabra clave del día de hoy, ¿cuál es? Es angina, ¿ok? No se olviden. En la parte de donde van a tener que escribir su formulario para el post-test, escriben ustedes angina. Angina lo tienen que poner, por ejemplo, en mayúsculas. Ojo, pónganlo angina en mayúsculas. ¿Ya? Ahorita se les envío el post-test. A ver. A ver, les paso el post-test. Ya, aquí está el post-test. No se olviden de la palabra clave, chicos, que es para que tengan que hacerlo, es angina, ¿ok? Y ya terminan eso, y bueno, ya damos finalizado esta sesión, espero que les haya gustado, chicos, y bueno, cualquier duda, de todos modos, nos la hacen saber. Aquí vamos a estar presentes.